Bueno, así como me acaban de presentar, yo soy Fabiana Serangeli, soy arquitecta de soluciones aquí en Amazon Web Services México. Llevo un poquito más de 3 años aquí en la empresa. Yo soy Exatec de la generación 2020, la primerita de la generación COVID, y también igual alma mater del lado de GADE. Y el día de hoy vamos a estar empezando nuestras sesiones con el tema de introducción a la analítica. Espero les gusten. Hay una cajita ahí de preguntas que pueden ir haciendo. Yo voy a ir viendo a la larga, o si no al final, voy a tomarme el tiempo para revisar algunas preguntas, o cuando ya pase la sesión voy respondiendo ahí las preguntas que tenían, para que no se queden con nada en duda. Y si tengo algún link que compartir al final, se lo voy a poner ahí en el chat, ¿vale? Voy a apagar mi cámara mientras, para que podamos ver la presentación. Entonces, empecemos. Bueno. Ok. Primero que nada, los volúmenes de datos han aumentado a un ritmo sin precedentes, pasando de terabytes a petabytes y a veces hasta exabytes de datos. Esta es una de las razones del por qué los clientes o empresas o usuarios quieren obtener pues, más valor de sus datos hoy en día. Y los enfoques tradicionales de análisis de datos ya no pueden gestionar estos volúmenes porque no se pueden escalar lo suficientemente bien o son muy caros. También siempre escuchamos a las empresas decir que buscan extraer más valor de sus datos, pero es un esfuerzo el tener que capturar, almacenar, analizar los datos generados por las empresas, porque pues, pueden venir de nuevas fuentes, son cada vez más diversos, se utilizan por muchas personas y pues igual tienen que tener de manera segura la gestión de estos datos, ¿no? Y bueno, en ese contexto de aumento y del deseo de hacer llegar los datos correctos a las personas adecuadas, los años pasados nos han demostrado que debemos estar preparados para cualquier cosa, cualquier cambio, ¿no? Y es por eso que las empresas necesitan pasar a una estrategia de datos que les permita utilizar sus enormes cantidades de datos para tomar las mejores decisiones posibles, las más informadas, responder más rápido a lo inesperado, mejorar la eficiencia y descubrir nuevas oportunidades. Muy bien. Y una estrategia de datos moderna se basa en un conjunto de componentes tecnológicos que le ayudan a administrar, acceder, analizar y actuar en función de estos datos, ¿no? Se les ofrecen múltiples opciones para conectarse a las fuentes de datos, se le permite a los equipos ejecutar análisis o machine learning encima de ellos utilizando sus herramientas o técnicas preferidas para poder gestionar pues quién tiene acceso a los datos con control de seguridad y el gobierno adecuado, ¿no? Los controles que tienen que tener. También les permite usar los hilos de datos, o sea, los datos donde se encuentren diferentes sitios, y también se le ofrece lo mejor de tanto el lago de datos como almacenes de datos, diseñados específicamente para ciertos propósitos. También almacenar cualquier cantidad de datos a un bajo costo de manera abierta, con formatos de datos basados en estándares. Y al final del día, AWS ofrece el conjunto de herramientas más completo para el recorrido de los datos desde el principio hasta el fin. Ok, entonces hablemos de lo que se necesita para implementar esta estrategia de datos moderna en AWS, ¿no? Esta arquitectura de datos modernas en AWS se conecta a un lago de datos, a su almacén de datos y todos los demás servicios diseñados específicamente para formar un todo coherente, ¿no? Comienza con S3, vamos a hablar de él en un momentito, prácticamente donde se van a almacenar nuestros datos, con Athena para poder hacer consultas interactivas a través de SQL para analizar nuestros datos. Y además de los dados de datos y de hacer consultas de SQL, también combinación de diferentes servicios con diferentes propósitos, así como lo puede ser un EMR, un Elasticsearch, un Redshift, y vamos a tocar cada uno de ellos para que entiendan un poquito más de qué es cada uno y se pueden llevar una idea general de lo que hace cada servicio en nuestro portafolio de analíticos, ¿vale? Y fuera de eso, de los servicios, también contamos con esos servicios que sean serverless, fácil de utilizar, que no haya que configurar o administrar un servidor por atrás, también que tengan acceso a seguridad y gobernanza y que también se puede integrar el machine learning a todos estos servicios. Entonces, empecemos con los lagos de datos escalables. Con AWS uno puede mover y almacenar cualquier cantidad de datos de varios lugares a un lago de datos en Amazon S3, ya sea en formatos abiertos, basados en estándares como un CSV, un Parquet, y evitar quedar atrapado en un enfoque
pues previamente como se utilizaba tradicionalmente, ¿no? Entonces ofrece una escalabilidad, una confiabilidad, una seguridad y un rendimiento rentable inigualable, pues. Entonces, Amazon S3. Lo primero que se debe decidir al crear un lago de datos es dónde se almacenan, perdón, esos datos. Hay varias dimensiones que se deben tener en cuenta: la escalabilidad, la seguridad, la integración del ecosistema, por nombrar algunas cosas, y S3 es una buena solución en muchos de estos frentes. Por ejemplo, en lo que respecta a la escalabilidad, S3 almacena más de 200 billones de objetos y tiene un promedio de más de 100 millones solicitados por segundo. Y también por motivos de seguridad también se puede ofrecer una variedad de opciones de cifrado, desde el cifrado del lado del servidor hasta el cifrado del lado del cliente, y se puede integrar con diferentes componentes de los ecosistemas. Desde S3 se integra hacia servicios directamente a AWS, como lo es un Redshift, un Athena, un Glue, todos los vamos a tocar, no se preocupen por estos nombres raros, así como también software de terceros, como puede ser un Snowflake o un Databricks. No estamos nada más limitados a estar dentro de AWS. Y bueno, uno ya decide dónde almacenar sus datos, idealmente en S3. Lo siguiente, para muchos clientes o usuarios, es decir, cómo vamos a migrar estos datos de un entorno local y cómo vamos a acceder a estos datos. Para ello tenemos una variedad de opciones, ¿no? Por ejemplo, cuando acaba de empezar una migración, es posible que se desee mover una gran cantidad de datos a la vez y de manera offline, idealmente, porque hay un tema de internet por medio. Para ello tenemos la familia de Snow, que es un conjunto de dispositivos físicos que ayudan a migrar grandes cantidades de datos que normalmente existen en una empresa, que están en su on-prem, en su centro de datos, sin conexión a internet, sin depender de ninguna red, ¿no? Una vez que ya haya esta gran cantidad de datos, se haya migrado y esté en la nube, es posible que desee sincronizarse continuamente con nuevos datos del entorno local, o sea, del centro de datos con la nube. Y para ello tenemos que hacer una sincronización, y para eso existe DataSync. Luego también tenemos, además de DataSync, también tenemos AWS Transfer Family, que ofrece soporte gestionado pues, a través de transferencias de archivos dentro y fuera de S3, a través de protocolos de SFTP, de AS2, FTPS y FTP, ¿no? Y también tenemos una solución, ahora si queremos un acceso híbrido entre lo local y la nube, ¿no? Todo esto para que llegue a nuestro lago de datos. Y bueno, hablando ya un poquito de beneficios de los lagos de datos, fuera de que nos permite almacenar todos sus datos, ya sean datos relacionales, no relacionales, estructurados, no estructurados, de manera muy rentable, también de este modo, cuando se llegue el momento de ahora sí, ya tienes todos tus datos, vamos a analizarlos, podremos elegir la mejor herramienta, porque tenemos una variedad de motores de Machine Learning y también de análisis, y tiene todo un pago bajo demanda, o sea que solamente se va a pagar mientras se esté utilizando cierto servicio, cierto componente. Estos motores procesan los datos en sitio, para que no se tenga que moverlo a cada motor, y al crear este lago de datos, clientes, usuarios pueden obtener información a partir de sus datos con mayor rapidez. Entonces, un lago de datos es un componente clave, si no es el central de una arquitectura de datos modernas. Si se fijaron, todo ese pilar que acabamos de platicar al inicio de qué hace AWS Analytics, se centra a través de S3 y cómo se transfieren los datos hacia S3. Ok, el segundo pilar de una arquitectura de datos moderna en AWS es la mejor relación precio-rendimiento para todas sus aplicaciones y necesidades de análisis. O sea, que tengamos un conjunto amplio y completo de servicios, de productos, de datos, diseñados específicamente y optimizados para ofrecer la mejor funcionalidad para todo tipo de cargas de trabajo, cualquier tipo de proyecto. Y con AWS se puede utilizar la herramienta adecuada para cada tarea sin tener que comprometer nada, ni la funcionalidad, ni el rendimiento, ni la escalabilidad, ni el costo. Bueno, ahora que estos datos están en AWS, vamos a ponerlos a trabajar y cuentan con diferentes servicios. Aquí nada más hay unos, podemos ver, ven nombres raros, ven ahí lo que hace, por ejemplo, Amazon Athena, consulta interactiva, Amazon EMR, procesamiento de Big Data, Kinesis, analítica en tiempo real. Vamos a tocar cada uno en profundidad. Empezando con Amazon Redshift. Amazon Redshift es un almacén de datos, utiliza SQL para analizar datos estructurados y semiestructurados,
en estos almacenamientos de datos. En inglés se les llama data warehouses, es prácticamente un data warehouse. En bases de datos operativas podemos ir a consultar en los lagos de datos y con un hardware y machine learning diseñado por AWS para ofrecer un rendimiento al mejor precio a cualquier escala. En él reside la escala de datos en la que opera, ya que se unifica todos estos hilos de datos, estos lugares donde viven datos distintos, para que tenga un alto rendimiento constante y al mismo tiempo mantiene los costos predecibles para que no se salgan de control. Y bueno, Amazon EMR. Si han alguien escuchado previamente estos temas de Spark, Hadoop, Hive, Presto, HBase, bueno, son diferentes marcos de Big Data. Amazon EMR facilita el procesamiento de datos a escala de petabyte utilizando los datos de código abierto de estos marcos de Spark, Hive, Presto, HBase, Flink, y creo que se me está pasando uno, Hudi. EMR también se ejecuta directamente con los datos que se almacenan en el lago de datos. No necesitamos mover estos datos ni transformarlos de ninguna manera. Por detrás, ¿qué hace EMR? Puede crear clústeres, se aprovisiona fácilmente cada uno, cientos o miles de instancias servidores informáticos para procesar estos datos a cualquier escala. Y lo que hace también es que desacopla el cómputo y el almacenamiento, así que permite escalar cada uno de ellos de manera independiente, haciéndolo muy poderoso para el tema de para el procesamiento de Big Data. Y de hecho, la primera versión de EMR se lanzó en el 2009, eso fue ya hace más de 10 años, 12, y ha seguido innovando constantemente en áreas como el rendimiento, para asegurarnos que se puede ejecutar diferentes cargas de trabajo como de Spark, así como las cargas de trabajo de otros marcos como Presto y Hive, y así continuamente va construyéndose. Y aquí vemos algunos datos del rendimiento diferenciado que ha tenido EMR, 2 veces más rápido que Apache Spark 3.0 estándar, más rápido que el Presto estándar, 11% mejor rendimiento con Graviton 2 a un costo más reducido, y también totalmente compatible con la API de código abierto, ¿no? Entonces, suele ser una muy buena opción si queremos usar estos frameworks dentro de AWS porque está optimizado. Luego hablamos de Amazon OpenSearch Service, ahí se me fue el Span English servicio, y es un conjunto distribuido esto es un servicio que se armó a base de comunidad con licencias de Apache 2.0 y que hace es para temas de búsqueda y análisis. Se usa para diferentes situaciones, ya sea puede ser el monitoreo de aplicaciones en tiempo real, análisis de registros, búsquedas en sitios web. Este proporciona un sistema que es escalable para proporcionar respuestas rápidas a volúmenes grandes de datos con una herramienta de visualización que ya está integrada, que se llama OpenSearch Dashboards, y esto facilita a un usuario analizar sus datos. Cuenta con tecnologías de la librería de Apache Lucene y también diversas capacidades para temas de búsqueda y análisis, como lo es un K-Neighbors o una detección de anomalías, temas de análisis de rastreos, búsqueda de textos completos y más, ¿no? Luego nos movemos a la familia de Amazon Kinesis. Amazon Kinesis por sí no es un servicio, es una familia porque tiene Amazon Kinesis Data Streams, Kinesis Data Analytics, Kinesis Video Streams, Kinesis Data Firehose. ¿Qué hace cada uno? Tiene un propósito distinto para cada cosa. Principalmente la familia Kinesis se dedica al procesamiento y análisis de datos, tanto en tiempo real como en cercano a tiempo real. Empezamos primero con Kinesis Data Streams, es un servicio donde se están transmitiendo datos en tiempo real y lo que puede hacer es capturar de manera continua estos gigabytes de datos de muchas fuentes, como una secuencia de clics, los que hacemos en cualquier página, por ejemplo, en sitios web, alguna transmisión de eventos de alguna base de datos, transacciones financieras, feeds en una red social, registros de TI, eventos de seguimiento de alguna ubicación. Y estos datos recopilados están disponibles en milisegundos para permitir casos de uso como algún panel de control, detección de anomalías, precios dinámicos, etcétera, ¿no? Lo que se les pueda ocurrir con datos que van llegando de manera continua. Luego tenemos Kinesis Data Analytics, que es una forma más sencilla tal vez de analizar los datos de streaming.
obtener información útil y responder a las necesidades de alguna empresa o de algún proyecto en tiempo real. Entonces puede crear aplicaciones bastante interesantes a través de Apache Flink, es un motor de código abierto para procesar flujos de datos. Y sus aplicaciones pueden transformar y también analizar datos en tiempo real mientras van llegando. También se puede utilizar algún editor de SQL para consultar fácilmente los datos de streaming y crear aplicaciones directamente del streaming. Luego tenemos Kinesis Video Streams. Este facilita la transmisión segura de video desde algún dispositivo conectado hacia AWS para el análisis, para el machine learning, reproducción y otros tipos de procesamiento. Y también este almacena y cifra los datos de transmisión de manera duradera para que luego se puedan tener un acceso seguro, ¿no? Y el último de aquí es el de Kinesis Data Firehouse. Es una forma sencilla de cargar los datos que estamos ingestando de manera confiable a un lago de datos, almacén de datos o a una herramienta de análisis, ¿no? Ya sea, por ejemplo, a Redshift que le acabamos de platicar, alguno también de búsqueda de texto, ya después una tercera como un Splunk también. Entonces podemos hacer lo que se les ocurra, algún caso de uso con datos que van llegando. Luego tenemos Amazon MSK, prácticamente es nuestro servicio de Apache Kafka. Pues, si tienen alguna aplicación de Apache Kafka existente, la pueden pasar hacia AWS sin ningún cambio. Y gestiona todo el tema de aprovisionamiento, configuración, mantenimiento de clústeres en Apache Kafka. Es como el primo también de Kinesis. Luego contamos con Amazon QuickSight. Esta me gusta mucho. Este permite que se haga business intelligence al alcance de diferentes miembros de un proyecto de una empresa. Lo más interesante fuera de que es una herramienta de business intelligence es que uno puede entender sus datos haciendo preguntas en lenguaje natural, en NLP, explorando a través de dashboards también y buscando patrones de manera automática o valores o anomalías impulsadas a través de machine learning. Entonces, fuera de ser un servicio de business intelligence, ya tiene integrado servicios de machine learning por detrás que nos ayuda a dar dashboards o visualizaciones más interesantes. Entonces, nos ayuda a descubrir información que tal vez estaba oculto en nuestros datos, realizar pronósticos, análisis hipotéticos, añadir inclusive narrativas a través de NLP, a entender algún cuadro de algún periodo de algún análisis que están teniendo en la empresa o en su proyecto a través de Machine Learning. Luego contamos con AWS Glue, es un servicio de integración de datos, no tiene servidor por detrás, no tenemos que configurar absolutamente nada. Podemos también manipular un poquito con Machine Learning por detrás con aplicaciones. Este proporciona a todas las funciones necesarias para integrar datos, para poder transformarlos y tenerlos en cuestión de minutos en lugar de meses, que es algo que pasaba mucho en una arquitectura de datos tradicional. Entonces, este trabajo, que es el de ETL, era un proceso complejo, iterativo, implicaba muchas tareas como extraer datos, diferentes fuentes, enriquecer, limpiar, normalizar, combinar, cargar y todo lo demás que conlleva hacer una limpieza de datos para llevarlo a un proyecto de analíticas. Y esas tareas suelen ser gestionadas por diferentes tipos de usuario, cada uno que tenga un producto diferente. Entonces, AWS Glue lo que hace es que proporciona interfaces visuales basadas en código, obviamente, pero para facilitar la integración de datos. Entonces, ahora diferentes usuarios con diferentes propósitos pueden tener su pantalla visual, su motor visual, por así decirlo, con diferentes herramientas en sus fases, ya sea que seamos un ingeniero de datos, un analista, un científico, lo vamos a ver ahorita en un segundo, estas diferentes partes. ¿Y qué hace? Pues, primero que nada, pues un motor de integración. Podemos hacer transformaciones de diferentes formatos a otros para que sea más óptimo, más rápido. Es un motor de ejecución y nos permite también monitorear esos trabajos que hagamos. Podemos centralizar los datos, todos los datos que traigamos tal vez de un lago de datos, de diferentes fuentes, las podemos tener en un catálogo de datos, en un formato más óptimo.
podemos hacer, buscar ahí las columnas que vaya rastreando a través de un glue crawler, que es como un bichito que va checando, hace esta columna con este tipo de formato, es un entero, es un string, y lo puede pasar a un lago. Puede conectarse a ingerir datos con glue connectors. Por ejemplo, si tenemos una data en, no sé, en un Snowflake, por así decirlo, en algo tercero, podemos encontrar un conector de glue en nuestro marketplace para que se pueda conectar a este tercero y obtener esos datos directamente de ahí. Y esto que mencionaba, que hay diferentes herramientas dentro de Glue para cada diferente especialista o persona dentro de un equipo. Entonces aquí está prácticamente este timeline de lo que sucede cuando tenemos diferentes fuentes. Podemos tener un Amazon RDS, es un tipo de base de datos aquí en AWS para datos estructurados. Podemos tener datos on-prem, podemos tener datos que se están streameando, que están en vivo, u otro tipo de bases de datos que se puedan imaginar. Nos conectamos a través de diferentes conectores que podemos traer del marketplace. Los catalogamos, los centralizamos en un catálogo de datos dentro de Glue, los transformamos porque un CSV puede pesar más que un Parquet y pues por temas de velocidad y de costos conviene tal vez hacer una transformación a un formato más óptimo y luego podemos explotar, una vez que ya mandarlo directamente otra vez hacia nuestro lago de datos, explotarlo con herramientas específicas de analítica, de machine learning, igual un data warehouse o un open search, y así pues podemos tener todo este flujo de datos. Y lo que mencionaba de que dentro de Glue hay diferentes propósitos. Empecemos primero con un desarrollador ETL. Existe primero AWS Glue Studio, es una interfaz visual para AWS Glue que permite desarrolladores extraer, transformar y cargar, de ahí vienen las siglas de ETL, la creación de ejecución y supervisión de estos trabajos. Si se fijan, aquí tenemos en esta imagen, tenemos diferentes fuentes, una viniendo de Kinesis, o sea que puede ser que sea un stream en vivo, y tenemos una fuente con un JDBC, un conector, tal vez de otra base de datos. Aquí hacemos una transformación, un join, donde estamos juntando tal vez con el mismo identificador. Hacemos otra transformación, aquí está diciendo que están llenando algunos campos, tal vez había campos que estaban vacíos, entonces tenemos que hacer un llenado acá. Aquí va a seleccionar algunos resultados y luego lo va a mandar a S3. Y aquí todo en una interfaz visual. Al final del día, esta interfaz visual la podemos ver también como código aquí en el botón de script. Y también nos va a dar el código de lo que está haciendo. Entonces, esto ya está dedicado a alguien que ya tenga un poquito más de experiencia con ETLs, con transformaciones. Contamos con más de 250 transformaciones integradas y también podemos trabajar con diferentes conjuntos de datos y generar una data más rica ya posteriormente para un proyecto. Luego, para los analistas de negocio o también científicos de datos, no necesariamente tienen que ser únicamente analistas de negocio, existe Glue Data Brew. Este facilita a los analistas la limpieza y normalización de los datos mediante también una interfase visual que reduce el tiempo necesario para preparar los datos hasta un 80%. Ahora, con esta herramienta podemos, sin tener que conocer absolutamente nada de código, podemos trabajar para hacer una limpieza, transformaciones, generar estos tipos de dashboards que vemos aquí en la pantalla. Y prácticamente son para las personas que quieren igual hacer trabajos ETL, pero sin tener que escribir código. Entonces podemos tener igual trabajos de ETL con procesos distribuidos, con transformaciones avanzadas, todos en un dashboard, en un panel, y simplemente a través de clics generar este tipo de soluciones, a pesar que no sepan código necesariamente. Y luego, ¿qué tal un ingeniero de datos? Alguien que sí tenga ahora sí mucha experiencia con código. También se creó los Glue Notebooks para ingenieros de datos que prefieren una experiencia ya ahora sí de código de notebook a través de, como vemos aquí, el que vemos aquí en pantalla, que si algunos están familiarizados con un PySpark o con un Jupyter, se parece, es igualita la misma experiencia. Y pues aquí pueden directamente también poner para limpieza, normalización de datos y que igual nos esté dando una interfaz rica visual, ¿no? Entonces hay un poquito de todo para todos.
no está limitado únicamente para un solo tipo de usuario. Entonces ya depende mucho de la experiencia de cada quien. Todo se puede igual aprender, pueden utilizar todas las herramientas necesarias, pero pues si queremos acotar una herramienta a cada tipo de rol en una empresa o en un proyecto, se puede realizar. Luego vamos a hablar un poquito sobre Amazon Athena. Prácticamente es una ayuda para poder analizar datos, ya sean no estructurados, semiestructurados, o no estructurados, almacenados directamente en S3. Y algunos de esos datos pueden ser CSV, JSON, algún formato columnar como lo es un Apache Parquet, un Apache Org. Y pues prácticamente nos permite lanzarle queries en SQL para tener esos reportes. Aquí son algunas de las características de este. No utiliza servidor por detrás, no está en una configuración intensa. Simplemente conectamos con los datos y empezamos a mandar queries. Podemos tener también consultas federadas a diferentes almacenes de datos. Si no queremos traernos todo a S3, podemos ir a otros almacenes de datos, hacer una conexión y hacerle una consulta federada. Cuenta con el ecosistema también de PySpark, entonces puede utilizar PySpark directamente. Y también aquí un tema que no mencioné, se puede ahorrar incluso hasta 30%, 90% en costos de consulta mediante de compresión, porque también fuera de que podamos cambiarle el formato previamente, también podemos comprimir los datos para que esto sea más chiquito y por ende cueste menos. Y luego pasamos a temas serverless fáciles de utilizar, porque también es algo relevante en estas sesiones que vamos a estar teniendo. Nuestro portafolio cuenta con una gran o mayoría de opciones serverless para el análisis de datos en la nube, desde AWS Glue, que no cuenta con un servidor por detrás. Tenemos opciones dentro de Amazon Redshift para que sea serverless. Tenemos opciones también dentro de EMR para que sea serverless, Athena es serverless. Kinesis también tiene opciones de serverless. QuickSight también lo es. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta que utilizar estos servicios es fácil directamente porque no hay que tener mayormente una configuración por detrás de servidor. Es tener tus datos en el lugar y empezar a utilizarlos. Y esto nos lleva ya al cuarto pilar de una arquitectura de datos moderna en AWS, el tema de acceso, seguridad y gobierno. Y pues con AWS uno puede acceder a sus datos donde quiera que se encuentren, ya sea una base de datos, un almacén de datos, un lago de datos, específicamente pues para poder mantener sus datos también seguros sin importar dónde donde se estén almacenando. Y en lo que respecta a la gobernanza de datos, también AWS puede llegar a detectar, etiquetar, catalogar y mantener datos sincronizados automáticamente. Y esto puede definir y gestionar una forma centralizada de la seguridad y auditoría también. Ya sea que tengamos que cumplir con ciertas reglas por cuestiones de normativa, de algún sector, de una zona geográfica, también AWS puede ayudar con eso. Y algunos desafíos de crear y proteger los lagos de datos modernos son estos de acá, que tengamos un soporte para actualizaciones y eliminaciones, para la transmisión de datos, la replicación, normas de privacidad, que hay una seguridad a nivel de fila para controles de acceso aún más detallados, porque, por ejemplo, tal vez en un reporte, en algún set de datos o en algún dashboard, sabes que no quiero que algunos usuarios tengan permiso de ver, no sé, alguna consulta dentro de un dashboard y que le aparezca distinto a usuario 1 y a usuario 2 también se puede hacer sin tener que modificar necesariamente el set de datos. Y también que hay una optimización automática del almacenamiento y todo eso se puede también generar en AWS. Es algo que hemos escuchado de clientes y también cada vez vamos mejorando para ofrecerle la mejor opción posible de analítica y también de seguridad. Y ya la última etapa de nuestra arquitectura también de datos moderna es la integración de Machine Learning para resolver desafíos empresariales que están cada vez más con el boom del Machine Learning, ya sea que uno desea mejorar la experiencia de un cliente, de mejorar la productividad, optimizar los procesos, acelerar o ampliar la innovación, que se pueda acceder a un conjunto más completo de servicios de Machine Learning para satisfacer cualquier necesidad que se tenga en un proyecto, ¿no?
Y tenemos servicios que agregan y preparan datos, soluciones diseñadas para casos de uso específicos de la industria. Uno puede crear y entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker, que es probablemente lo que nos van a estar platicando Luis, Eduardo e Iván en la siguiente sesión. Y pues es un servicio totalmente administrado que proporciona herramientas necesarias. Pero en temas también de pues cómo podemos acercar el Machine Learning a los datos, pues bueno, tenemos desde Aurora ML, temas de base de datos primero que nada, tenemos Aurora ML, que es para facilitar a los clientes alguna integración de Machine Learning en las aplicaciones con tecnología Aurora. Esto es una base de datos. Y lanzamos Aurora ML, pues facilita la aplicación de Machine Learning a aplicaciones directamente de la base de datos solo con utilizar una consulta SQL. Luego tenemos Neptune ML. Este es un tipo de base de datos de grafos. Entonces, el aquí integrar Amazon Neptune ML permite que los desarrolladores realicen predicciones fáciles, porque eso es lo que hace una base de datos de grafos, genera relaciones, predicciones. Entonces, el integrar Machine Learning hace que sean más precisas, más rápidas estas aplicaciones gráficas sin tener que agregarle algo más a esta base de datos. Igual para Redshift ML. Todos los días nuestros clientes de Amazon Redshift para procesar exabytes de datos con el fin de potenciar alguna carga de trabajo, de análisis, quieren aprovechar el Machine Learning en sus datos en Redshift sin necesidad de tener algún conocimiento previo de lo que es Machine Learning. Para eso, pues se tiene Redshift ML, que tiene una integración directamente con SageMaker, nuestro servicio, como mencionaba, directamente de estrella de Machine Learning, para facilitar a los usuarios los almacenes de datos, la aplicación del aprendizaje automático a sus datos, ¿no? Entonces se está integrando también directamente a esto. Y igual, Athena ML, también para los analistas de datos, que igual quieran integrar Machine Learning a temas de SQL para predicciones basadas en Machine Learning a partir de las consultas hacia su lago de datos. Y también tenemos QuickSight ML Insights, que se integra directamente para que puedan realizar algunas tareas como detectar anomalías, pronosticar sin ningún tipo de esfuerzo adicional en sus dashboards de Business Intelligence. Y entonces, a partir de eso, tenemos nuestro lago de datos, que también trabaja con nuestro Data Warehouse, con analíticos en tiempo real, con Machine Learning, y de tener a más datos, mejores decisiones, mejores productos a nuevos y más usuarios, también a base de que tenemos todo esto corriendo en nuestro lago, en nuestras herramientas de AWS, o más bien nuestro ecosistema de AWS, vamos identificando nuevos casos de uso, nuevas herramientas, que nos lleva a tener nuevos productos de data al final del día para poder satisfacer a nuestros usuarios y todas las necesidades que tengan. ¿Vale? Y eso sería lo que traigo para el día de hoy.